Santo, bendito sea Jesús. Alabado y bendecido sea el nombre de Cristo. Aún viendo tantos milagros. Santo sea Cristo Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, mi Dios. Santo y bendito tú eres, Cristo. Viendo. Mi alma te alaba, mi Dios. La vista de volvía y a los leprosos los sanaba. Con tan solo pronunciar tu palabra, si pudiera sentir la misma para que así pudieran entender la razón que morir en la cruz. Sonriendo tu sangre carmesí, bajando aquel madero. A mucha gente no le importó que tú hubieras muerto. Santo sea Cristo Jesús. Santo y bendito es su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso te adoro, por eso te exalto, por amor a ti. Señor, yo te quiero, me has cautivado, soy enamorado de ti. Santo y bendito sea Cristo Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios. Bendecido sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo eres mi Cristo. Santo tú eres mi Dios. La mitad para que así pudieran entender la razón de morir en la cruz. Santo y bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Santo y bendito tú eres mi Dios. Por amor eterno. Santo sea Cristo Jesús. Por eso te amo, mi Dios. Santo mi Cristo. Santo sea mi Dios. Mi alma te alaba, mi Cristo Jesús. Santo y bendecido sea el Señor. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos que se estén conectando, se vayan a conectar, Carlos Lucianos. Dios te bendiga, esperando que Emily pues se sienta ya mejor y que ya esté en la casa con lo que lo hubieran hecho en el día de hoy.
porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, y el Dios que nosotros le servimos es un Dios de misericordia. Y sabemos que Él está con ella, estará con ella, y como estuvo con David, Él estuvo con Abraham, como estuvo con Isaac, como estuvo con Jacob, y como ha estado con cada uno de nosotros, el Señor estará siempre en nosotros. Damos la gran bienvenida a cada uno de los que se están conectando, aquellos que se vayan a conectar luego. La hermana Celita Vázquez, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendecida noche para cada uno de ustedes. En esta preciosa noche vamos a llevar un tema que hoy yo no tenía básicamente nada, estaba buscando y buscando, pero me acordé que en una de las libretas, que yo tengo más de 2000 temas, vi un tema que yo dije, wow, ese tema es bueno para estos días, ya que estamos en tiempo de festividad de las personas, estamos en tiempo de dar acción y gracias a nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que tomar la acción en Jesús. Tenemos que llevar su palabra, no dejar de llevar estos mensajes que a muchos le dice, hay muchos que dicen esta palabra es dura, pero el Señor le dijo a los apóstoles, la palabra es dura, pero hay que hacerla, hay que llevarla. Y también muchas veces nosotros necesitamos, como digo yo, un electroshock, como un cantacito de electricidad, pero no de electricidad de la corriente de los sockets que están en las casas, sino de la palabra. Y en esta preciosa noche vamos a hablar de la identidad del creyente. Cuando hablamos de identidad, cuando nosotros, nadie nos conoce y vamos a algún lugar, sea del gobierno o sea de lo que sea, nos piden una identidad. ¿Para qué? Para saber quiénes somos nosotros. En esto del evangelio, nosotros tenemos que cuidar nuestra identidad. Una identidad de que somos hijos de Dios, de que somos creyentes en Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos identificamos, ya sea en las amistades, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, pues la gente van a reconocer, wow, ese hombre es un hombre de Dios, o esa mujer es una mujer de Dios. Y eso es lo más importante, de tener esa identidad en nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Y en esta noche la palabra va a ser leída en Efesios, capítulo 4, del 25 al 27, y sucesivamente estaré en otras palabras, aquí mismo en Efesios, pero en otros versículos. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Por la cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros enojos. Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. El 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios añada bendición a esta su santa palabra. José Carlos, Dios te bendiga. Adam James, Dios te bendiga también, a todos los que se estén conectando. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria, honra y honor, Padre Santo, porque tú nos has permitido, Padre, traer este mensaje en esta preciosa noche, mi Dios amado. Padre, reconociendo que aún somos pecadores y estamos en una carne imperfecta,
pero estamos buscando esa perfección en ti, mi Dios amado, tratando de purificarnos unos a los otros en pos de buscar la salvación en ti, mi Cristo amado. Padre, bendice a cada uno de aquellos que se vayan a conectar, los que se estén conectando. Padre, y que la identidad de cada uno de nosotros esté vigente siempre en cada lugar que nosotros vayamos, Padre Celestial, para dar testimonio de quién tú eres, de qué tú sufriste y por qué sufriste, Padre Santo. Gracias te damos, mi Dios. Ahora dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como estaba comentando, muchas veces nosotros preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo para el Señor? ¿Estaré haciéndolo bien? O quizás a través de los tiempos y la vida, nosotros reconocemos que tenemos algo más que podemos hacer para el Señor. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra reconocer, eso significa que tenemos que estar mirándonos de afuera para adentro y de adentro para afuera para saber cuál es nuestra identidad. ¿Estaré yo siendo fiel con el Señor? ¿Estaré yo haciendo la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos? Y para buscar un poco más en esto, vamos a ir al versículo 17, El encabezado dice, la nueva vida en Cristo. Es una realidad que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y de esa parte, nosotros podemos entender que nosotros no somos lo que éramos antes. Que nosotros somos personas en recuperación en base de nuestro carácter, en base de nuestras actitudes, en base de muchas cosas que nosotros traímos arrastrando desde aquellos tiempos antes de haber conocido a Cristo Jesús. Pues si nosotros venimos por primera vez a Jesús, somos nuevas criaturas. Aquí el apóstol Pablo, en una carta, como siempre, a los Efesios, y dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes. Yo me he puesto a pensar y he recopilado que hay muchas personas que han venido al Señor, pero siempre tienen algo negativo en ellos. Ahora me explico, no es que estén haciendo pecado, no es que estén pecando con cosas que no son legales para el Señor, pero sí la actitud, la vanidad, el orgullo y muchas otras cosas que nosotros teníamos antes. Pues nosotros venimos a cambiar todas esas actitudes. Y aquí Pablo le dice a los Efesios acerca de que tenemos que andar fuera de lo que es vanidad, fuera de lo que es la envidia, fuera de lo que es todas esas cosas. Vuelvo y repito, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad en sus mentes. Hay muchas veces que nosotros por dentro, por fuera, aparentamos algo, pero por dentro no dice lo mismo que aparentamos por fuera. Por fuera aparentamos que somos personas todavía amargadas, que tenemos un grado de orgullo. Dios quita todas esas cosas, pero tenemos que someternos al Señor. Porque si nos sometemos al Señor, Dios nos libra y nos limpia completamente de aquel hombre viejo a este hombre nuevo que somos hoy en Cristo Jesús. Dice el 18, teniendo el entendimiento, y aquí me detengo un momentito también, porque hay que ser entendido para las cosas de Dios.
Hay veces que nosotros actuamos y no pensamos. Hay muchas ocasiones que nosotros cuando tomamos una acción, después no queremos ser responsables de nuestras acciones. Todo lo que nosotros hagamos en contra de nosotros mismos y en contra de Dios tiene sus consecuencias. Y hay muchas ocasiones que esas consecuencias nos llevan a cosas que el Señor no le agrada. Y cuando a Dios no le agrada algo en nosotros, Él nos corrige. ¿Cómo Él nos corrige? Por su palabra. Aquí Pablo está tratando de corregir al pueblo de Efesios de muchos errores y mucha vanidad, mucho orgullo que tenía el pueblo para aquellos tiempos. El versículo dice: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Hay muchas veces que nosotros clamamos al Señor. Hay muchas veces que nosotros imploramos al Señor, pero ¿y nuestros corazones cómo nosotros sentimos que están? Nuestros corazones estarán ardientes para con el Señor, o hay una amargura que está llevándonos a ponernos en posición de no ser agradables para Dios. No nos olvidemos de una cosa, que por fuera podemos, gloria a Dios, amén, aleluya, pero por dentro Dios ve el corazón. Por dentro Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Pues nosotros no podemos mentirle a Dios. Quizás al hombre le podemos demostrar una apariencia diferente, pero a Dios no lo podemos hacer. Y eso es lo que Pablo le quiere explicar a los efesios. En el 19 dice: las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer actos avides, toda clase de impureza. Por eso el apóstol Pablo sabe que Dios nos mira el corazón. Los efesios, ellos cambiaron de unas actitudes como la lascivia, también la impureza. La impureza es lo que nos da a reconocer a cada uno de nosotros como creyentes, si realmente somos puros delante de Dios y si no somos puros delante de Dios. Pero el creyente tiene una identidad diferente al mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que nos pueden ver y dirán: ¿quién es esa persona? Siendo del propio barrio, hemos venido a Cristo Jesús y nos miran y dicen: esa persona no es de aquí, esa persona no vive de aquí, esa persona no es de todo esto aquí. ¿Por qué? Porque esa persona ya no pertenece al mundo, esa persona pertenece al reino de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa identidad en nosotros, podemos reconocer que Dios está en nuestras vidas, que Dios siempre estará con nosotros, que Dios no se apartará de nuestros lados, porque Dios es un Dios bondadoso y es un caballero que siempre que nosotros hagamos su voluntad, Él estará con nosotros. El 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y sigo: si en verdad le hubierais oído y habéis sido por Él enseñados, habéis sido por el enseñador enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hoy en día sabemos que hay muchos engañadores, pero para este tiempo, en Efesios, existía la mentira, no existía la verdad. Había muchos que no querían escuchar la palabra de Dios, pero había muchos pues que le hacían caso y atendían a las mentiras que se llevaban. Por eso el pueblo se corrompió con las mentiras, con las falsedades y con todas esas cosas que no vienen de parte del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, porque ahí es que está el punto principal, la forma en que nosotros vivíamos antes. Hay veces que no queremos cambiar,
Hay veces que no queremos cambiar nuestra identidad que teníamos antes, por tal de que las personas no digan, mira este ha cambiado, este ya no es el mismo, seguro que no es el mismo, porque ahora pertenece al reino de los cielos. Y cuando nosotros pertenecemos a un reino que es un reino puro, limpio y de poder, Dios nos limpia de igual forma para dejar las cosas viejas que teníamos en el pasado, para venir a vivir una vida en Cristo Jesús, para despojaros del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y eso era las cosas grandes que sucedían en los Efesios. Había mucho engaño acerca de lo que era la verdad de la palabra. Y renovaos en el espíritu vuestra mente. Porque si nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros automáticamente recibimos el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo se va fortaleciendo y alimentando conforme a lo que nosotros escuchamos de la verdad de la palabra. Estas personas en Efesios, oyendo las mentiras, nunca cambiaban. ¿Por qué? Porque siempre estaban en las mismas posiciones, siempre estaban en la misma situación. Por eso Pablo les lleva este mensaje a los Efesios, como se los llevó a los Corintios. Básicamente la misma situación. Pero Dios enviaba a Pablo porque Pablo era un hombre entendido acerca de la palabra, un hombre de lectura, de escritura. Por eso Dios nos capacita a cada uno de nosotros para que hagamos su voluntad, para que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, llevar el mensaje de la palabra del Señor, sin cambiarle una palabra, sin ser tapando nada de lo que es la palabra de Dios. Porque Dios lo que quiere es que nosotros llevemos su mensaje. Estamos en tiempos peligrosos. Este servidor prefiere más una verdad que una mentira. Hay veces que somos sinceros y por esa parte nos ven mal. Por esa parte creen que nosotros somos falsos. Es que la mentira no se puede esconder en ningún renglón de lo que es de la palabra de Dios. Porque ahí no va a haber identidad en nosotros. La identidad de nosotros se refleja en que nosotros hablamos la verdad. En que nosotros tenemos que llevarle al pueblo con cuidado y diligentemente la palabra del Señor. Que nosotros tenemos que hacer lo que es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Como también Pablo estaba bien pendiente a los Efesios por esos cambios que habían en ese tiempo. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay muchas veces que, siendo sinceros, perdemos trabajo. Por ser sinceros, hemos perdido amistades. Por ser sinceros, muchas personas se han apartado de otras personas. Pero es como la palabra me enseña a mí, que si yo digo la verdad, yo no voy a quedar bien con ustedes. No es porque yo quiera quedar bien con nadie, es con Dios. Porque Dios escucha todo lo que nosotros decimos. Dios escucha y escribe cada palabra de la que nosotros sacamos de nuestras bocas. Hay muchas veces que no somos perfectos. Hay muchas veces que somos y estamos en una carne imperfecta. Pero aún con todo y con eso, Dios nos guiará y nos cambia nuestras vidas, porque ese es el propósito de someterse a la palabra de Dios, porque a través de nuestras vidas, de principio a fin, esto es desde el comienzo hasta el tiempo que nosotros nos vayamos de esta vida.
cuando dice en el 25, por lo cual desechando la mentira. Y ahí es que hay una cosa que siempre se ha dicho, tanto en la base del cristiano creyente como en la humanidad en el mundo. Porque nuestra identidad está ligada con nuestras acciones. Dime con quién andas y te diré con tú eres. Si tú hablas la verdad, aunque le moleste a tu hermano, aunque le moleste a tu amigo, aunque le moleste al compañero de trabajo, aunque le moleste a tu compañera, usted tiene que decir la verdad, porque una verdad en muchas ocasiones duele más que una mentira, pero una mentira no es agradable para Dios, porque la mentira no llega a ningún lugar. Pero Dios quiere que nosotros nos libremos de todas esas cosas, por lo cual desechando la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo. ¿Quién es el prójimo de nosotros? El más cercano que está, ya sea un vecino, ya sea un hermano, ya sea un familiar. Ese es el prójimo más cercano que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos que ser sinceros con cada uno de ellos, a la cual tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque esa es la identidad de cada uno de nosotros, reconocer quiénes somos nosotros. Y si nosotros reconocemos que hemos sido pecadores, pero cuando venimos a Jesús, reconocemos que Él nos limpia, Él nos cambia, pues nosotros tenemos que cambiar de mentalidad, pero no de personalidad, porque la personalidad siempre va a estar vigente en nosotros. Lo que tenemos que cambiar son las actitudes, las mentiras, la vanidad, el enojo, el orgullo y todas esas cosas que no son de Dios, ni provienen de Dios. Porque si Dios nos va a cambiar, Él nos cambia totalmente, nos limpia totalmente. Y eso es lo que Pablo quería para aquellos tiempos, llevarle a los efesios, que ellos tenían que ser sinceros con cuestión del cambio y la identidad de cada uno de ellos. Porque una persona sin identidad no va para ningún lugar. Tenemos que tener una identidad en Cristo Jesús. Pero porque somos miembros los unos a otros. Aquí ya está hablando Pablo acerca de lo que era la iglesia de Efesios. Pero también nos está diciendo la palabra que nosotros los unos con los otros tenemos que ser sinceros. Miren, mi hermano, yo les voy a decir algo que esto yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo y lo llevaré siempre en mi mente. Hay veces que es mejor decirle a un hermano que está fallando, usted está fallando, usted está haciendo las cosas mal delante del Señor, a que el Señor le dé en cuenta y lo llame a cuenta por no haber educado a su hermano. Hay veces que vemos al hermano fallando y no vamos a donde él, porque hay que decirle al hermano. No importa, porque la identidad de nosotros es con Dios, no es con el humano. Nosotros tenemos que darnos a reconocer quiénes somos nosotros delante de Dios, no delante del ser humano. El ser humano nunca nos va a creer, pero Dios siempre nos estará mirando. Dios siempre estará con nosotros hasta el final de nuestros días. Porque quienes somos afecta cómo nos comportamos. De la forma que nosotros actuamos, de la forma que nosotros nos comportamos. Eso es lo que nos da a indicar nuestra personalidad. El creyente de hoy tiene que tener una identidad definida, no una identidad a mitad. Nosotros tenemos que dar a reconocer, ahora digo, al pueblo quiénes somos nosotros,
personas que estamos llenos del Espíritu Santo, o quizás personas que Dios nos ha dado una encomienda, o quizás personas que Dios nos ha escogido para llevar su palabra. En muchas ocasiones Dios nos da potestad a cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestra identidad, porque Él conoce hasta dónde nosotros podemos llegar en Cristo Jesús. El 26 dice: airaos, pero no pequéis. Jesucristo se airó en un momento dado, cuando fue a la sinagoga y vio a los mercaderes vendiendo cosas en su sinagoga, la casa de Dios. Y Él se airó, pero el punto principal de airaos es que no pequemos, porque nos podemos airar en un momento dado con alguna situación que se presenta con algo en la vida, porque seguimos siendo en una carne imperfecta. Pero antes de pecar tenemos que usar nuestra mentalidad, pensar antes de tomar la acción. Por eso es que nosotros tenemos que saber identificarnos quiénes somos cada uno de nosotros. Esa identidad solamente viene de Dios. Esa identidad solamente viene del que nos creó, porque Él nos creó y Él nos sigue usando y llevando para que nosotros hagamos reconocer a las demás cuál es su palabra, cuál es el mandato que Dios quiere que nosotros llevemos, cuál es el mandato que Dios quiere que nosotros llevemos a aquellas personas que necesitan palabra de Dios. Y este mundo hoy en día está bien necesitado de la palabra. Por eso Pablo siempre estaba pendiente en todas sus cartas, ya sea a Corintios, ya sea a Efesios, ya sea a los romanos, ya fuera a todo lugar que llevaba sus cartas para que desistan del pecado. Y en estos días hay que hablar acerca de estas cosas, porque hoy en día hay mucha maldad, hay muchas personas y lamentablemente hay personas hoy en día creyentes que tienen doble identidad. De día son cristianos y de noche no son cristianos. O de noche son cristianos y de día no son cristianos. Tenemos que ser cristianos en todo tiempo. Tenemos que ser cristianos en todo momento. Porque esa es la identidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos vamos a identificar en el mundo? Porque no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y para mí el morir es vivir y el morir es Cristo. Pues nosotros tenemos que hasta el final de este caminar seguir buscando ese enfoque en la identidad en cada uno de nosotros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios es un Dios condescendiente, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paz, pero también es un Dios de ira. Hay veces que Dios se jacta y se harta de tanto pecado y tantas cosas que hay en la humanidad. Por eso es que Dios a veces da reprimenda al ser humano porque no quiere entender. Por más que se le habla a los impíos, no quieren guardar la palabra de Dios. No quieren reconocer que solamente Dios es el que cambia al ser humano. No quieren reconocer que Dios es el que cambia nuestras vidas para siempre. Si permanecemos en Él, si buscamos de Él, si somos hijos de Dios, actuamos como tal. No como el mundo actúa, no como el mundo educa, porque nosotros somos educados por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros a la verdad. Cada vez que nosotros vamos a actuar por nuestras propias concupiscencias, el Espíritu Santo rápido le tira una señal al alma, que es el que expresa las emociones de nosotros. Pero cuando nosotros tenemos ese control, cuando nosotros reconocemos, que es la parte principal que yo estaba diciendo al principio, tenemos que reconocer qué queremos para el Señor, quiénes somos en el Señor. Esa es la identidad que cada cristiano, cada ser humano y cada creyente tiene que llevar en su vida.
porque ya no vivimos nosotros. Ahora vive alguien que es poderoso, alguien que conoce a cada uno de nosotros, alguien que nos educa, pero a la misma vez nos endereza cuando nosotros estamos haciendo las cosas que no son agradables para Él. Dios trajo a su Hijo, pero quien vino fue Dios mismo en el Hijo, para que cambiara la humanidad, para el perdón de nuestros pecados. Ya no se había que hacer un sacrificio una vez al año de machos cabríos, ni de cabra, porque esa sangre apestaba. La sangre de los cabros apestaba, pero la sangre de Jesucristo permanece viva para siempre. Y esa es la sangre que nos redime a cada uno de nosotros. Esa es la misma sangre que está hoy en día sanando a los enfermos, cambiando al ser humano. Y si nosotros reconocemos, saldremos airosos en Cristo Jesús. Pero no nos airemos. Antes de pecar, pensemos lo que vamos a hacer como seres humanos. Porque las actitudes de humildad, bondad y paciencia deben de caracterizar a los cristianos. Y vuelvo y repito, la paciencia es el arte de poder controlarnos nosotros mismos. Tener paciencia es que nosotros pensamos antes de actuar y hacer cualquier situación que quede en contra de nosotros. Nosotros tenemos que pensar directamente en las cosas de Dios. Tener a Dios siempre en nuestras mentes y estar dirigidos por Él. El carácter es una cosa que viene del descontrol del ser humano. Por eso nosotros tenemos que aprender a controlarnos nosotros mismos. Porque cuando nosotros no aprendemos a controlarnos, cuando nosotros no aprendemos a hacer lo que es la voluntad de Dios, por eso es que nosotros fracasamos. Por eso es que nosotros, Dios nos reprende con su palabra. Y por eso muchas veces la gente dice, pero esa palabra es dura. Seguro que tiene que ser dura, porque más malo es decir una mentira que una verdad. La integridad es algo que es bien importante en la identidad del creyente. Ser íntegro con uno mismo y con los demás. El que hurtaba, dice el versículo 28, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí Dios nos está exhortando, justamente el apóstol Pablo, de que nosotros tenemos que ir a la mano con los demás para llevar una palabra a aquellos que están necesitados de la palabra del Señor. Por eso es que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y constituyó también pastores. Cada uno de ellos tiene una función bien importante en el evangelio. Pero como ya todos sabemos, en la cuestión del profeta, en la cuestión del apóstol, yo no voy a indagar en eso mucho. Pero se suponía que para el tiempo que Jesucristo constituyó, era para que ellos llevaran la verdad de la palabra de Dios. Hoy en día estamos viendo cómo las cosas van cambiando. Las constituciones que Dios puso ya se están alargando. Dice la palabra que el que le añada o le quite una tilde a la palabra estaría en pecado con el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que llevar la palabra de amor a Dios. Si Dios es el modelo, ¿qué mejor modelo
que si leemos la Biblia, entendemos por qué Jesucristo murió por nosotros. Ese es el modelo más importante a seguir y que nosotros tenemos que llevar siempre en mente. Lo que hizo Jesucristo por nosotros, por lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la parte bien importante hoy en día, porque el resultado es la integridad. Ser íntegro delante de Dios. Porque eso es lo más importante que tenemos que tener cada uno de nosotros hoy en día. Esa integridad siempre para con las personas y para con el Señor. Es lo mismo que un mecánico. Y voy a poner un ejemplo. Es lo mismo que un mecánico vea un fallo que es bien fácil, que lo puede resolver con una manga, y le diga a un cliente, no, mire, ese carro tenía esto, lo otro, yo le hice esto, le hice lo otro, para quitarle su dinero. ¿Eso es integridad? No. ¿Eso es ser una persona honesta? No. Eso es ser una persona que ha sido así toda la vida y viene a nuestro Señor Jesucristo con los mismos modales, con las mismas actitudes. Tenemos que cambiar modales y actitudes para que nos veamos bien delante de la gracia de Dios. Porque la palabra dice en el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de qué es lo que nosotros decimos, qué es lo que nosotros hacemos y cómo nosotros actuamos para delante de los demás, sino la que sea buena para la necesidad de edificar a fin de dar gracias a los oyentes. Que esa es la parte que Dios nos mira cuando nosotros exhortamos a los demás, cuando nosotros llevamos esa palabra de aliento, cuando nosotros exhortamos a aquellos que no han conocido al Señor y aquellos que lo han conocido y se han apartado. También esa es la palabra que tenemos que llevarle, una palabra de exhortación, pero hablar por la palabra y hablar la verdad. Así que tenemos que decir la verdad a nosotros y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si nosotros queremos recibir de una moneda, tenemos que dar de esa moneda también. Pues la moneda tiene dos lados. Uno es bueno y el otro es menos bueno. Pero tenemos que llevar esa palabra firme y decidida a todo aquel que la necesita. Porque este es un fin de lo que debemos de olvidar nunca. Nunca podemos olvidar de la identidad de ninguno de nosotros. Siempre tener eso presente en nuestras mentes. Y edificar con palabras de acción de gracias a nuestro Señor. Porque cuando nosotros hablamos la verdad y somos sinceros, nos buscamos a veces problemas, nos buscamos situaciones. Porque esto de la palabra, acuérdense, esto no es fácil. Siempre hay un alguien que trata de interrumpir. Hay siempre un alguien que quiere poner el pie para que tropecemos. Siempre hay un alguien que es envidioso. Siempre hay un alguien que no quiere que nadie progrese más que la persona. Ese egoísmo existe hoy en día también. Y eso es lo que Dios quiere y está hablando en esta noche. Que nosotros tenemos que ser íntegros, ser los mismos. Hoy, mañana y siempre, y no cambiar nuestras mentes ni nuestras actitudes. Hay veces que hay cosas que uno a veces lo piensa para decirla, pero hay que pensarlo antes de decirla, porque hay veces que herimos a las personas y eso es lo que no queremos hacer, sino que llevarle esa palabra del Señor.
esa palabra fidelina, esa palabra de aliento, esa palabra que edifica al ser humano hoy en día, porque las relaciones se buscan en la confianza y la confianza se basa en la verdad. Simplemente, si somos sinceros delante de Dios, si somos sinceros nosotros mismos para con los demás, estamos siendo sinceros con el Señor también. Dios sinceramente lo que quiere es que nosotros actuemos conforme a su voluntad. Porque cuanto más mintamos, más se rompe la confianza. La mentira en continuo es como un dominó, efecto dominó, que uno lo pone en un lado, toca uno y se van cayendo uno, hasta que llegue al final. Así mismo es la mentira. La mentira no podemos dejar que nadie nos engañe. Pues nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios también. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de que Dios quiere que nosotros hagamos en todo momento. Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Hay veces que decimos una mentira y nos caemos mal en delante de las demás personas, porque la persona lo que quiere es oír hablar de amor, la persona lo que quiere es escuchar lo bonito, las personas lo que quieren es las cosas light, las personas lo que quieren es que le den biberón cargándolo. No, hay que darle también un poco de alimento, pero alimento al espíritu, para que cambiemos nuestras mentes, cambiemos nuestras posiciones, cambiemos nuestras vidas y ser íntegros delante de Dios. Santo mi Cristo, santo tú eres mi Dios, alabado sea para siempre. Poderoso tú eres Cristo. Aquí Pablo dice que seamos sinceros con nuestras amistades y compañeros de trabajo y con aquellos en la iglesia. ¿Qué mejor ser sincero o decir una verdad que usted después se tenga que arrepentir? Pues es mejor decir la verdad antes de tener que arrepentirse. Porque cuando uno dice la verdad de la palabra, la verdad en todas ocasiones, como nos dice aquí Pablo, en el trabajo, en las iglesias, en nuestros compañeros de trabajo, es mejor que no tener que arrepentirnos de la mano fuerte de nuestro Dios. Y más que nada, debemos de ser sinceros con el hogar. Esto se basa en los matrimonios. Porque cuando alguien se casa con alguien, no tiene que haber secreto. Si uno tiene confianza con su pareja, hay problemas, va a haber situaciones. Mejor es uno sentarse y decir la verdad, aunque coja uno una reprimenda. Pero esto lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Pero Pablo, eso es lo que está exhortando, que está en el hogar. Tenemos que ser de igual forma y manera íntegros, transparentes y sinceros. Porque la mentira no llega al reino del cielo. El mentiroso no llega al reino de los cielos. Y la mentira lo que hace es destruir. La mentira lo que hace es dañar al ser humano. Hay veces que nosotros nos adelantamos a decir cosas, pero luego nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque las cosas cuando no son de Dios, no podemos divulgarlas. No podemos sacarlas hacia afuera. Porque uno de los pilares para que el matrimonio funcione es decir la verdad el uno
al otro. Eso es repetitivo porque mientras yo me dedicaba a buscar, eso es lo que más el Espíritu Santo me decía. Porque ¿quién es el que está cerca de nosotros todos los días? ¿Con quién es que nosotros compartimos? ¿Con quién nosotros intercambiamos ideas? ¿Con quién nosotros conversamos? Pues con nuestros familiares, nuestras amistades, pero sobre todo en el matrimonio, la pareja. Porque hoy puedes decir la verdad, cuando más rápido comiences, menos difícil será. Así que es mejor decir la verdad. Enojarse, pero no pequéis, reconociendo antes que el sol se ponga. Eso significa antes de que surjan los problemas, antes de que surjan las situaciones, tenemos que siempre ser sinceros, primero con nosotros mismos para ser sinceros después con los demás. Salomón nos dijo en una ocasión, en Proverbios capítulo 15 versículo 1, la blanca respuesta quita la ira, mas la respuesta grosera aumenta el enojo. Hay veces que Dios nos tiene en la mira por alguna situación o algo. Eso es lo que nos quiere decir Salomón. Que la blanca respuesta, lo que nosotros vamos a responder, lo que nosotros vamos a expresar, la blanca respuesta quita la ira de Dios. Pero, más la grosura, la respuesta, grosura, hace el enojo. O sea, cuando nosotros contestamos indebidamente. Salomón fue un sabio, porque el enojo puede ser encendido por los fuegos del infierno. Eso es cuando el enemigo quiere ver discordia entre los demás. Eso es cuando el enemigo quiere crear discordia entre la familia. Eso es cuando el enemigo quiere crear discordia en los matrimonios. Cuando el enemigo se trata de aprovechar de situaciones. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese control de parte del Señor. Esa autopaciencia, autoestima en nosotros mismos para reprender esas cosas y que no lleguen a las situaciones que hoy en día se ven a diario. O por el altar de Dios. Porque ahí es que viene lo que dice Salomón, la respuesta grosera aumenta el enojo. ¿El enojo de quién? De Dios. Cuando nosotros no hemos sabido expresarnos, cuando nosotros no hemos reconocido acerca de las cosas que pasan hoy en día y suceden hoy en día. En el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu, no irritamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros tenemos un sello de certificación de quienes somos delante de Dios. Porque el enojo puede ser encendido por nuestras viejas acciones, por nuestra forma vieja de nosotros haber vivido la vida. Pero naturaleza y ese enojo es simplemente fuego, porque no ha habido un cambio en la persona. Porque la persona no ha querido cambiar su forma de ser. Porque la persona no ha querido cambiar su vida. Cuando nosotros conocemos a Cristo por primera vez,
nosotros se supone que tengamos un cambio, que cambiemos nuestras expresiones, que cambiemos nuestras acciones, que cambiemos nuestros pensamientos para una forma positiva en Cristo Jesús. Porque de todo eso, quien saca provecho es el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta noche. Porque el enemigo encendido de Dios por el Espíritu Santo. Porque si hacemos las cosas por el Espíritu Santo, ese es el que va a encender entonces al enemigo. Porque Dios acampa con su ángel alrededor de aquel que le teme, Él lo defiende. Pues si nosotros sabemos que tenemos un alguien que nos ayuda, un alguien que nos cuida, alguien que nos vela, pues tenemos que estar en una seguridad con el Señor. Porque el enojo enciende a Dios. Cuando vamos a algo injusto, porque hay muchas veces que no somos justos con nuestras acciones. Y eso le hace ira al Señor. Cuando vemos algo injusto, cuando vamos perversión en perversión, cuando nos hemos pervertido. Miren, dice la palabra en Corintios, vale mejor no haber conocido a Dios que haberlo conocido. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Dios y hemos conocido a Dios y nos vamos delante de su presencia, mi hermano, es mejor no haberlo conocido. Pero tenemos que buscarnos nosotros mismos, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nos educa. El que nos educa es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios que nos guía, nos protege y nos cuida. Es una gran inquietud que muchas personas tienen hoy en día. Hay muchas personas hoy en día que están bien indecisos. Hay muchas personas que no saben ni qué es lo que quieren. Pero con Dios todo es posible. Porque esto puede asustar a aquellos que están participando en una actividad pecadora. Por eso nosotros tenemos que ser íntegros delante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque la persona que no se pone furiosa o furioso cuando ve a alguien seduciendo a una niña inocente. Oye, ¿quién no va a coger ira? ¿Quién no se va a molestar? ¿Quién no va a tomar una acción sin pensar? Cualquiera. Pero ahí es que entonces tenemos que pedirle dirección a Dios. Porque a nadie le gustaría ver a nadie abusando de un niño. Nadie le gustaría a nadie ver abusando de alguien, especialmente las personas mayores. Por eso es que nosotros a veces en nuestras acciones tenemos que pedirle dirección a Dios. O atravesar corromper a un niño, que es lo mismo que... No quisiera ni decir la palabra porque esa palabra a mí me incomoda. Pero aquel que abusa de un niño, ese no va a tener perdón de Dios jamás. Pero jamás de jamás. Santo sea el Señor. Ay, Cristo amado. Dice el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritaría y maledicencia y toda malicia. Toda malicia es todo aquello que está mal delante de Dios. Nosotros tenemos que bregar con todas y esas cosas. Porque cuando vemos a alguien haciendo injusticia con otra persona, nosotros nos incomodamos, nosotros nos molestamos, nosotros le indagamos, porque no nos gusta. Así fue Jesucristo cuando vio a esos ladrones en su sinagoga.
comenzó a virar silla, cogió enojo, pero lo importante es que rápidamente él imploró al Padre, Padre, perdónalos y Padre, perdóname. Porque si nosotros cogemos ira en algún momento, si esa ira dura más de 2 minutos, hay problemas en eso. Pero somos personas racionales, que eso va a suceder en un momento de nuestra vida, pero como dice la palabra también, airaos, pero no pequéis. Pues eso tenemos que tener en nuestras mentes cada uno de nosotros. Antes de ser benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo vino, Dios, Cristo vino en Jesús. ¿Qué me explico con esto? Que Jesucristo, ya siendo Jesús y parte de la Trinidad, era una sola cosa. Ya Jesucristo venía hecho Cristo, porque el Padre estaba en él. Todos sabemos que no fue concebido por hombre y mujer, fue por medio del Espíritu Santo. Pues siendo por medio del Espíritu Santo, ese era el mismo Padre en el Hijo, pero para que Él fuera el Salvador de la humanidad. Hay muchas veces que tenemos que tener mucho cuidado, porque el fuego de la ira, si no se ha apagado por el perdón, se difundirá, pero de tal manera que puede destruir la obra de Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra identidad. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestra imagen en Cristo Jesús. Dios nos está mirando todo el tiempo. Dios sabe lo que nosotros hacemos todo el día. Así que nosotros tenemos que seguir enfocados buscando del poder de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, hasta aquí ha sido este mensaje, esperando que entendamos que cuando nosotros somos nuevas criaturas, y cuando nosotros venimos nuevos a Cristo Jesús, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser, tenemos que cambiar nuestra personalidad, tenemos que cambiar todas esas cosas negativas que habíamos traído y arrastrado en todo el tiempo antes de haber conocido al Señor. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Mañana estaremos con nuestra hermana Marla Ivette, pero en esta noche vamos a despedir con una oración, como según comenzamos también entregamos con una, presentamos el mensaje en una oración y lo vamos a entregar con una oración. Gracias, Padre Celestial, por permitirme, Padre Santo, traer tu palabra, mi Dios amado. Reconociendo, Padre Santo, que nosotros y cada uno de nosotros tenemos una identidad diferente. Reconociendo, Padre Celestial, quiénes fuimos nosotros antes. Y mirando ahora, Padre Celestial, quiénes somos nosotros. Personas cambiadas, nuevas criaturas, Padre Celestial. Para venir hacia ti, Padre Santo, con gran amor, con gran orgullo y con gran pudor, Padre Santo, para traer tu palabra y llevarla, Padre Celestial, a todo aquel que la necesite. Padre, controla nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras almas, Padre Celestial. Controla nuestras vidas, Padre Santo. Y haz de nosotros, Padre, que florezcamos como la aurora, Padre Celestial. Que cada uno de nosotros, Padre, reconozcamos quiénes somos, mi Dios, delante de tu presencia, Padre.
Gracias Cristo, gracias mi Dios, gracias Padre. Te presento ahora mismo, Padre, a cada uno de los que estuvieron presentes. Te presento, Padre Celestial, a los adictos, Padre Santo, a aquellos necesitados, aquellos que necesitan una palabra tuya, mi Dios amado. Padre, que tú, Padre Celestial, entre en los corazones de las personas, Padre, antes de que venga tu venida, mi Dios amado, y que reconozcan quién eres tú, mi Cristo amado. Te damos gracias, gloria y honra y honor, porque gloria y honor es quien tú te la mereces, Padre. Por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Te lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y será hasta mañana con nuestra hermana Marla Ibet. Fíjense qué cosa. Antes yo usaba espejuelos, anyway, eran con bifocales. Ahora tengo que usar esos lentes que me hicieron operación. Yo veo fantástico de lejos, pero para leer veo todo junto. Ahora tengo que usar otros espejuelos. Yo que no quería usar espejuelos. Pero así es la vida. Tenemos que ser conformes con lo que Dios nos da y con lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Así que bendecida noche a cada uno de ustedes.